En esta sesión vamos a trabajar con creaciones de variables y algunos gráficos, pero primero vamos a hacer uso de los archivos do. Vamos a crear un archivo do. Ahí en el material menciona que el archivo puede ser creado con un bloc de notas. Entonces buscamos nuestro bloc de notas y aquello que está escrito después del asterisco son comentarios. Mi primer archivo do. Archivo do. Le damos archivo, le damos guardar como. Lo voy a dejar guardado en mi carpeta de la semana 4. Acá. Y le voy a colocar el nombre. Mi archivo do. Y la extensión tiene que ser do en minúsculas. Entonces lo guardamos acá. Cierro el archivo. Y ahora lo voy a abrir desde acá, desde el start. Entonces me dice acá que el archivo se llama mi archivo do.do, ¿verdad? Que está en mi semana 4, en mi carpeta de semana 4. Le doy a abrir. Y ahora lo que me va a presentar es el archivo con lo que contiene. Y lo único que contiene es esta línea que habíamos dejado escrita. Aparece en verde porque es un comentario. Ahora, ¿para qué nos van a servir estos archivos? Aquí puedo dejar instrucciones que posteriormente las quiero volver a ejecutar, o también pueden ser instrucciones que yo almaceno porque es un procedimiento que en futuras ocasiones tal vez deseo revisarlo o ejecutarlo, o tal vez semanalmente necesito irlo ejecutando diariamente. Entonces ya lo dejamos almacenado acá. Aquí solo se pueden colocar comandos, ¿verdad? Y comentarios. Entonces, por ejemplo, que yo quiera generar una variable. Entonces le voy a dar acá, generar, y la variable que voy a generar es la variable A. Esta variable no aparece en la base de datos. Entonces le doy acá y le asigno un 0. Ahorita no lo he ejecutado, sino que solamente he colocado el comando. Voy a abrir mi base de datos, y la base de datos auto.dta, y corroboro, aquí no hay ninguna variable que se llame A, sino que aparecen variables como marca, la vamos a ver, marca, precio, millas por galón, reparaciones que se le han hecho al vehículo. Aparece también esta otra variable, el tamaño que tiene en el baúl, el peso del vehículo, la longitud del vehículo, en pulgadas, la capacidad de giro que tiene, ¿verdad?, del vehículo, el desplazamiento, el radio de las llantas, el tipo de vehículo, si es doméstico o es solo como por diversión, ¿verdad?, que se utiliza, y la marca. Esta variable marca está codificada, la puedo mover, por ejemplo acá. Para mover una variable yo le doy clic acá, mantengo el clic y lo puedo pasar acá. Esta variable marca, para poderla ver a la par, está codificada 1 si son AMC, 2, como en este caso, son todos aquellos que son Buick, 3 son todos estos que están como CAD, Chevrolet, son todos estos que aparecen acá, son 4, y así sucesivamente. Por ejemplo, los que están marcados como 22, acá deben de ser todos estos que correspondan a Volkswagen. Por ejemplo, los 14 son todos estos que corresponden a Datsun, y así sucesivamente. Así están codificadas las marcas. Entonces, ahora vemos que la variable A no aparece, ¿verdad? ¿Y cómo hago para ejecutar un archivo do? Pues se puede hacer de varias maneras. Una de las formas es selecciono la instrucción y le digo aquí ejecutar selección. Le doy a ejecutar acá y ahora veo en mi base de datos y aparece aquí la variable A. Yo creé la variable solo asignándole un valor de
0. Generar una variable a con valor de 0. Si veo acá en el navegador, aquí aparece la variable a solo con ceros. No existía anteriormente. Podemos también generar otras variables. Por ejemplo, generar la variable b en función de la variable ya creada a, que sería generar b como a más 3, por decir algo, por colocar un número. Y generar, por ejemplo, una variable f que cumpla cierta condición, que la variable mpg, que es millas por galón, aquí podemos observar la variable de millas por galón, leemos la variable. Esta variable contiene cuántos son las millas por galón que los vehículos rinden, entonces aquí hay diferentes datos. Generar una variable f cuando millas por galón sea mayor o igual a 20 en su rendimiento. Entonces, ahorita las variables no han sido creadas, simplemente acá está la variable a que ya teníamos, pero la variable b y la variable f no han sido creadas. Entonces, podemos nosotros crearlas, selecciono y corro. Entonces, ahora cuando observo, aparece ahora la variable b y la variable f. Si vamos al editor de datos, en la navegación, aquí ahora nos van a aparecer esas dos variables. La b solo es la suma de a más 3 y la variable f nos han colocado unos y ceros. Voy a mover la variable f para que observemos cuándo es que se colocó el 1 y cuándo es que se colocó el 0. Lo voy a colocar cerca de la variable que utilizamos para crearla, que es millas por galón. Entonces, vemos la variable y nos dice millas por galón. Si era mayor o igual a 20, nos colocó un 1. Si es menor, nos coloca un 0. Como 17 es menor, coloca 0. Como 22 es mayor, coloca 1. Como 20 es exactamente igual a 20, millas por galón, coloca 1. 15, coloca un 0. Entonces, esta es una variable que nos menciona cuándo y en qué caso, si se cumple que sea mayor o igual a 20. Entonces, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Por ejemplo, que deseamos colocarle una etiqueta, porque ahorita solo aparecen unos y ceros en esa variable f. Entonces coloquémosle una etiqueta. Podemos hacer la colocación de la etiqueta aquí y decimos la variable f va a ser rendimiento en millas por galón que supere las 20 mpg. Y ahora la variable tiene una etiqueta. Esto que hemos colocado aquí en este espacio nos genera este código. Este código lo podemos guardar. ¿En dónde? En nuestro archivo do, para que posteriormente, cuando creemos de nuevo una variable similar, aquí ya tenemos cuál es nuestra instrucción. Aquí la vamos guardando. Ahora, las etiquetas para los valores 1 y los valores 0. ¿Qué podemos hacer? Creamos definiendo la etiqueta. Por ejemplo, yo le llamo label define. Este es el comando para crear una etiqueta. Y le voy a llamar rendimiento. Ese va a ser el nombre de la etiqueta. ¿Cómo va a ser esta etiqueta? Que le coloque un 1 cuando sea mayor o igual a 20 mpg. Y le ha colocado un 0 cuando sea menor a 20 mpg. Entonces, aquí estamos definiendo la etiqueta. No la hemos asignado todavía, solo la hemos definido. Voy a guardar mi instrucción en el archivo do para poder posteriormente utilizarla si lo deseo. Y ahora acá veo mis datos
En mis datos todavía aparecen unos y ceros, no aparece la etiqueta que he creado porque no la hemos asociado. Vamos a vincular. Vinculemos que esta etiqueta que se acaba de definir, queremos que la asigne a la variable f. Entonces le colocamos label values f y ahora le voy a decir que a esa variable f le coloque la etiqueta rendimiento, que le asigne esas que hemos creado. Entonces ahora vuelvo a ver mis datos y ahora sí, ya no aparecen unos y ceros, sino que aparecen las etiquetas que han sido creadas, mayor o igual a 20, menor a 20. Voy a guardar esta otra instrucción por si posteriormente deseo utilizarla. Le voy a dar guardar en este momento acá para que estén guardadas, no solo estén en memoria. Ahora, otro de los comandos es la correlación. ¿Qué es lo que mide la correlación? Eso nos va a ayudar a medir si dos variables se encuentran relacionadas o no. No es una relación causa y efecto, sino que simplemente nos va a decir si se encuentran relacionadas y de manera directa o inversa. Dentro de los ejemplos que aparecen acá, tienen estos. Por ejemplo, acá hay una relación directamente proporcional, es decir, al aumentar los valores en X, aumentan los valores en Y. Y es una relación muy fuerte de 0.9. Este otro nos presenta una relación intermedia, una relación de 0.5, donde al aumentar en X, aumenta en Y. Y aquí en este otro es una relación inversa, que al ir aumentando los valores en X, disminuyen los valores en Y. Por eso es que aparece como menos 0.5. En este otro es una relación fuerte de 0.9, lo ideal es que fuera un 1 o un menos 1, y es una relación inversamente proporcional. Al aumentar los valores en X, disminuyen los valores en Y. Esta y esta no presentan una relación lineal, por eso es que el R nos da 0. ¿Qué es este R? El coeficiente de correlación. Entonces vamos a calcular un coeficiente de correlación para la base de datos que tenemos de millas por galón respecto al precio. Y vamos a ver cómo se encuentra. Nos dice que la correlación es de menos 0.4686. ¿Esto qué significa? Que es inversamente proporcional, es decir, que al aumentar el precio no necesariamente aumentan las millas por galón, sino que disminuye las millas por galón que este carro rinde, que el vehículo rinde. Es decir, al aumentar uno, disminuye cuánto es las millas por galón. No porque el carro sea más caro va a ser de mayor rendimiento, sino que esto nos dice lo contrario. Un carro más caro tiene menor rendimiento en millas por galón, y eso lo vemos en el signo que nos aparece acá. Voy a guardar este comando que hemos ejecutado, la instrucción en nuestro archivo do. Otra de las correlaciones, veamos ahora, sería precio contra el peso del vehículo. Veamos si el precio y el peso están relacionados. Y nos dice que es 0.53 el valor de la correlación. Es decir, que están medianamente relacionadas y de manera positiva. Es decir, que mientras más caro el vehículo, más pesado es el vehículo. Porque el valor es positivo. Más pesado, más caro. Entonces, guardamos esta otra instrucción en nuestro archivo do. Veamos ahora unos procedimientos gráficos. Por ejemplo, un gráfico de barras. Y aquí
vamos a decirle count. ¿Para qué le decimos count? Que lo que va a graficar son las frecuencias. Y el over nos está diciendo que grafique las categorías de la variable foreign. Le damos enter. Perdón, aquí ha habido un error en la escritura. Font. Graph bar count. Ahora sí, nos muestra acá el gráfico. Vamos a ver un procedimiento gráfico que es el de graficar en un gráfico de barras. Es gráfico bar y aquí le indicamos count. ¿Qué es el count? Nos está diciendo que va a graficar frecuencias. ¿De quién? De la variable foreign. Y el over le estamos diciendo que grafique las categorías de la variable. Como vimos, las categorías que tiene la variable son si el vehículo es doméstico o no es doméstico, sino que es de uso para diversión. Entonces aquí aparece el foreign. Entonces aquí vamos a ver un gráfico donde aparecen esas dos categorías. Aquí nos aparecen las frecuencias, porque le dijimos count, que son las frecuencias, y aquí el tipo de vehículo, las dos categorías que tiene. ¿Qué es lo demás que podemos hacer con esto? Podemos hacer una pequeña edición. Aquí le damos el editor de gráficos. Y aquí podemos, por ejemplo, decirle que algunos títulos o algo lo agregue. Por ejemplo, acá yo le doy en bottom 2 y le digo acá es el tipo de vehículo y le doy aplicar. Nos aparece aquí en la parte inferior la frecuencia. Quiero que me la aparezca, que me la coloque acá. Aquí también podemos hacer la edición, frecuencia en español. Y le damos enter y ahora aquí aparece frecuencia. Este gráfico lo podemos guardar. Vamos aquí guardar y lo podemos almacenar, por ejemplo, si deseamos, donde tenemos la semana 4. Dedicarme de seguridad, semana 4. Y aquí le podemos poner gráfico de barras, tipo de vehículo. Y puedo guardar. Entonces, le damos aquí a guardar. Y ya nos aparece. Voy a cerrar el gráfico. Y ahora podemos aquí realizar otro. Voy a copiar el comando, la instrucción, y lo voy a siempre almacenar en mi archivo aquí. Veamos otro gráfico y sería un histograma. Un histograma, y vamos a graficarlo, year,
la variable gradient. Ahora, con esto le voy a indicar que me grafique las frecuencias, coma freq. Esto indica que yo quiero las frecuencias. ¿Qué es lo que tiene almacenado esto? Esto tiene almacenado cuál es el radio de la llanta. Entonces nos aparece en esto. Lo va a asociar en categorías y dentro de las categorías aquí nos va a graficar las frecuencias. El histograma, la variación es que son gráficos de barras que aparecen juntos, ¿verdad? Y aquí nos dan ciertas instrucciones. Nos dice, el histograma que se ha creado comienza en 2.19 y el ancho de las barras es de 0.21. Es decir, que aquí el primerito comienza en 2.19. El que sigue sería 2.19 más 0.21. Ahí termina la primera barra. Después de ese le seguimos sumando 0.21 y ahí termina la segunda. Le sumamos 0.21, ahí termina la tercera. Y lo que ha graficado son las frecuencias. Es decir, que los que tienen un poquito más de 3 por acá, de ancho, en el radio de las llantas, es donde tienen la mayor frecuencia. Voy a cerrar el gráfico, voy a guardar mi instrucción. Veamos otro de los gráficos. Y es este gráfico de barras, pero este es un gráfico de barras horizontales. Vamos a hacerlo horizontal. Le vamos a hacer una pequeña modificación para que sea un gráfico de barras horizontal. Le vamos a colocar aquí hbar y lo que le estamos diciendo es grafique ahora los promedios. Esto que está aquí min, los promedios y ¿de qué? De los precios. ¿Sobre cuál variable? Sobre millas por galón, las categorías de millas por galón. Entonces le damos enter. Y ahora aquí lo que tenemos son promedios de los precios. Estos que aparecen acá, promedios de precios. Y estos que tenemos acá son las millas por galón. Todas las categorías que logra listar. Desde 12 millas por galón hasta 41 millas por galón. Guardamos nuestra instrucción. Este gráfico de barras horizontal. Y la siguiente sería un diagrama de dispersión. Para hacer este diagrama de dispersión, colocamos aquí en la línea de comandos precio relacionado con marca. Las marcas, recuerden que estaban codificadas del 1 en adelante, hasta el 24. Entonces aquí nos aparecen las marcas y aquí nos aparecen los precios. Y aquí vamos a tener un diagrama de dispersión de agua. Voy a guardar mi instrucción. En el archivo TU. Y ahora vamos a construir otro gráfico. Este sería un gráfico de pastel. Gráfico de pastel. Lo queremos sobre las categorías de la variable when. Nos muestra acá que podemos ver que hay más vehículos domésticos que los que no son domésticos. Este es el gráfico de pastel que genera. Ahora, en los gráficos de pastel hay que tomar cierta consideración. No es bueno porque visualmente es difícil de interpretar cuando son demasiados los gráficos de las categorías que tiene. Por ejemplo, si vamos a hacer un gráfico de pastel sobre una categoría que tiene demasiados, por ejemplo, sobre marca. Perdón, aquí me faltó un cierre. Y la variable es en mayúscula. Marca. Ahí está. Pero eso tiene que ser tal cual escrito.
Cuando tiene demasiadas categorías, un gráfico de pastel ya no nos es útil, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a utilizar este tipo de gráficos, porque aquí ya es difícil interpretar este tipo de gráfico. Ahora, si se fijaron, hubieron varios errores, entonces yo solo voy a guardar la instrucción donde yo sé que la he colocado correctamente, las demás no. Y esos son los que coloco en mi archivo do, porque sé que eso ya está de manera correcta. Ahora un gráfico de líneas para finalizar, de precio contra marca. Entonces aquí podemos ver este gráfico donde tenemos marca del vehículo que estaban desde el 1 hasta el 24 contra los precios. Y aquí aparece cómo es la tendencia. Y con esto finalizamos la parte de gráficos. Ahora veamos qué vamos a hacer con ese archivo do que hemos creado. Cerramos acá el editor de navegación. Le voy a dar guardar a mis instrucciones del archivo do. Puedo cerrarlo. Acá voy a cerrar el gráfico. La base de datos la voy a cerrar. Pero le voy a decir que no guarde nada de lo que he hecho hasta ahorita. Le doy no guardar. Y aquí tengo mi archivo log. Yo puedo ver mi archivo log. Y aquí me dice, esto es lo único que ha guardado. Lo cierro. Y ahora voy a verle la utilidad a mi archivo do. Voy a abrir donde sé que lo tengo colocado. Aquí tengo mi base auto.dta, la abro. Si se fijan aquí no aparecen las variables creadas A, B, F, sino que únicamente las que teníamos desde el inicio. Y le voy a decir que ejecute un archivo do. Para ejecutar el archivo do, aquí está, el de la semana 4 que guardé, y le doy a abrir. ¿Qué es lo que hace? Y voy a tomar un momento para ver. Ejecuta todas las instrucciones que hemos guardado ahí. Entonces ahora podemos ver todas las instrucciones que se fueron guardando hasta los gráficos que se fueron generando. Entonces aquí me aparecen las ejecuciones. Me dice, se ha ejecutado desde mi primer archivo do. Esto es un comentario. Generó la variable A, la B, la F. Creó las etiquetas, las almacenó, las correlaciones que habíamos hecho y todos los gráficos que fuimos viendo. Entonces, ahora sí aquí aparecen A, B y F. Entonces, ejecutó todas las instrucciones. ¿Cuál sería otra forma de ejecutar mi archivo do? Es colocando esta instrucción. Do, C, user, ROS y toda la ruta, archivo do.do. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a colocar CLS para limpiar mi pantalla. Voy a colocar el comando clear, que es lo que va a hacer, cierra la base de datos sin haber almacenado nada. Y ahora le voy a decir, abra de nuevo la base de datos, que es auto. Voy a ver acá, no aparecen las variables nuevas. Y le puedo decir, el archivo do que tenemos acá, ejecútelo. Y cuando le dé Enter, empieza a ejecutar todas las instrucciones que tenía en el archivo. Me muestra todos los gráficos que se fueron generando, hasta los gráficos de pastel y los de línea. Y aquí me dice fin del archivo do, y aquí aparece todo lo que ejecutó del archivo. Y de nuevo aquí me aparece esto. Ahora sí, si yo deseo, le doy guardar. Le doy archivar en la base de datos. Me dice, ¿va a guardar en la existente? Sí, para que le agregue estas variables y todas las instrucciones que se han creado. Entonces esa es la utilidad de un archivo do. Puedo tener ahí mis comandos y solo lo llamo para ejecutar.